Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Esperamos que se vaya integrando más gente. Y bueno, pues para mí sí es un tremendo placer presentar a la doctora Cristina del Rincón. Y bueno, ya les mandé su reseña, pero bueno, hay que repetir algunas cosas. Ella es egresada del Tecnológico de Los Mochis, hizo su maestría y doctorado en el CIMBESTAB del IPN en Irapuato. Se especializó en virus entomopatógenos como agentes de control biológico. Pues es una investigadora destacada. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Hay unas reseñas ahí periodísticas de este año que yo creo que sí es relevante. Es la segunda mujer con ese nivel en el plantel de la Universidad de Guanajuato de Salamanca. Entonces, pues algo muy importante que hay que destacar. Desde luego, pues eso no es de gratis, ¿verdad? Ha hecho más de 70 artículos. Además, recibió el Premio Nacional de Control Biológico por la categoría de mejor trayectoria en noviembre del año pasado. Y algo muy relevante también es que tiene un gran número de estudiantes graduados, más de 20 estudiantes de licenciatura, 20 de maestría, más de 10, bueno, 10 estudiantes de doctorado. Ha tenido muchos proyectos de investigación, trabajó por más de 10 años en el CIMBESTAB Irapuato y ya lleva más de 10 años trabajando en la Universidad de Guanajuato, en Irapuato, Salamanca. Y bueno, nos va a platicar acerca de virus y algo que creo que sí es muy importante resaltar es su involucramiento en todo esto del control de plagas y algunas cosas sobre toxicidad y control del ambiente. Y bueno, esperemos que disfruten la charla y los dejo con Cristina. Bienvenida. Cuando uno quiere controlar insectos en el campo con la disciplina con la que yo trabajo, ¿sí? Que es control biológico de plagas. ¿Por qué se llama así? Porque lo que tratamos de evitar a toda costa es el uso de productos químicos. Producir un alimento, ¿sí? Implica una cantidad de químicos bestial, herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes. Entonces, al final, no nos lo dicen, pero lo que terminamos comiendo es una pletora de cosas químicas que son los que van a terminarse reflejando al rato en esas incidencias de cánceres de diversos tipos, sobre todo los que estamos expuestos en zonas agrícolas. Nosotros aquí el Bajío somos una zona agrícola importante y somos receptores pasivos. No tenemos que estar en el campo para estarnos intoxicando, ¿sí? Porque nos llega a través del aire. Entonces, tanta incidencia de cáncer no es gratuita. Si a eso le sumamos todas las hormonas, todo el tipo de cosas que también se le pone a los alimentos, entonces estamos un poco bombardeados, ¿no? De productos químicos. Entonces, en el control biológico de plagas, nosotros utilizamos a los organismos con los cuales también nosotros conocemos que nos pueden enfermar o a nosotros o a cualquier animal, ¿sí? Bacterias, virus, hongos, protozoarios y nematos, que estos son unos gusanos que no son insectos. Entonces, no todos se pueden utilizar para matar insectos. ¿Por qué razón? Porque primero, y eso es parte de nuestra línea de investigación, tenemos que caracterizarlos a nivel biológico. Es ahí donde mi conexión con ustedes es interesante porque necesitamos microscopios, ¿sí? Y la calidad de los microscopios, evidentemente no les tengo que platicar a ustedes mucho de esto, pues depende de sus ópticas. Cada vez, ahorita que estábamos hablando de las cotizaciones, cuando yo pido una cotización y le digo, quiero este microscopio, pero lo quiero Carl Zeiss, quiero el Axioplan tal, Carl Zeiss, y me compraron uno chino. Entonces al ratito pues ya no veo nada, ¿no? Digo, es que los lentes y les trato de explicar por qué quiero el Carl Zeiss y bueno, cuando trabajamos con virus es crítica la calidad del microscopio, pero estos virus con los que nosotros trabajamos, aquí les quiero presentar. Los virus son muy complejos. Hay virus desnudos, ¿qué quiere decir? Solamente son la proteína de la cápside y el material genético. Pero hay virus ocluidos. Las partículas virales, ¿sí? Se mezclan con una gran cantidad de proteína y forman este tipo de estructuras secundarias que se llaman cuerpos de oclusión. Esos cuerpos de oclusión ya no tenemos mucho problema porque rebasan la micra. Entonces ya los podemos ver con un microscopio de contraste de fases. Pero un virus desnudo,
25, 30 nanómetros, 100 nanómetros, obviamente no los podemos ver con el contraste de fases. Entonces, el hecho de que los virus que atacan a los insectos se ocluyan nos facilita poder aislar las cepas en el campo. Todo el mundo después del COVID, que los chinos hicieron un virus que mata a europeos y latinos, pero no chinos, y que si trabajaran con virus, entenderían lo poco factible y lo poco creíble que es fabricar un virus. Su servidora tiene 34 años trabajando con virus y gen por gen tengo que ir entendiendo para qué sirve en el genoma de un virus. Entonces decir, armaron un virus monstruoso y ya lo replicaron y todo, pues esas leyendas urbanas no nos ayudaban y sí nos perjudicaban muchísimo, ¿no? Entonces, trabajar con virus no es sencillo porque como son patógenos obligados, no pueden sobrevivir fuera de un organismo vivo. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de mi laboratorio, están todos, de ir a mi laboratorio, están todos invitados. Yo cultivo insectos, ¿sí? Dicen mis hijas, ¿por qué no eres una mamá normal y te vas a desayunos con señoras? ¿Por qué cultivas insectos? Les digo, porque son mis fábricas de producción de virus. Entonces, trabajamos con dos cosas, insectos completos y líneas celulares de insectos cultivadas in vitro, porque a fuerzas tiene que ser un organismo vivo. ¿Sí? Para la replicación de estas partículas. Entonces, estos virus, si los vemos en microscopía electrónica de barrido, les digo yo que parecen cubitos de hielos de las cubas, ese es el cuerpo de oclusión. Ahí no estamos viendo todavía la partícula viral, pero cada cuerpo de oclusión anda entre las 2 y las 10 micras y en el interior puede tener más de 100 partículas virales. Cada partícula viral tiene la capacidad de causar la infección en un insecto. Por eso es inevitable que una vez que un insecto se infecta con un virus, su destino final pues va a ser morir. No tiene alternativa. Entonces, ¿cuál es el chiste del biólogo? Seleccionar aquella cepa de virus que lo mate más rápido y que lo mate con una menor cantidad. Porque es como nosotros, cada año nos da gripa. Fíjense en el invierno, ¿sí? Pero la influenza de este año es distinto el virus a la influenza del año pasado. Y fue distinto el de la influenza del año antepasado. Esos son los famosos H1N1, H2, N4, H3, todo eso porque son las variantes de los virus. ¿En qué variante vamos con el COVID? Quién sabe, ya está perdida. Me quedé en la Omicron, pero ya no sé en dónde vamos, ¿sí? Pero esos virus que atacan humanos son virus muy pequeños. Tienen 7 genes, codifican para 7, 8, 10 proteínas diferentes y ya. Por eso su tasa de mutación es tan elevada. Los virus que atacan insectos son enormes, enormes. Codifican para 150 proteínas porque tienen 150 genes distintos. Entonces, a veces y les digo esto porque nos echamos unos rounds en los congresos de virología. Me dicen los virólogos humanos, no, tu virus no puede tener 130 genes. ¿Qué te pasa si tienen 7 o tienen 8? Pues dispénseme, pero sí tienen 130 y se lo juro porque he secuenciado su DNA y hemos contado los genes de manera puntual. Y le juro que no estoy echando mentiras. Los científicos se supone que no echamos mentiras, ¿verdad? ¿Sí? Se supone. ¿Sí? Pues por eso todos los productos, vean un comercial en televisión. ¿Qué sale siempre en los comerciales? Científicamente probado. Digo, ahí está nuestra credibilidad. ¿Sale? Y por eso le ponen científicamente probado o bio. Les voy a contar una anécdota interesante. Hay una marca de champú, no me acuerdo cuál es, no trabajo para el champú, pero es una marca de champú que decía champú con ADN vegetal. Yo moría de la risa con esa inscripción porque resulta que nosotros para extraer el DNA podemos usar muchas cosas, pero no un detergente porque nos destroza el DNA. Entonces, ¿cómo carajos podía tener el champú ADN vegetal? ¿Verdad? Pero bueno, nos compramos todo eso porque está científicamente probado. Aquí les voy a poner estos son los virus con los que más trabaja su servidora, se llaman baculovirus. En la forma del virus es un bastoncín y báculo significa bastón o varilla. Por eso reciben este nombre. Son virus ocluidos, esos cubitos de hielo que les mostré, son una foto tomada de nuestro laboratorio por microscopía electrónica, pero tienen una particularidad.
un DNA enorme, que era lo que les decía, entre 80 a 180 kilobases significa 80 a 180 genes distintos. Eso hace que los insectos no puedan desarrollar resistencia a una infección con virus. Un insecto desarrolla resistencia a un producto químico de forma muy rápida debido a que es un ingrediente activo que actúa en un receptor de la membrana celular y ya. Con que cambia la forma de la célula en 2, 3 meses, el virus, ese ingrediente tóxico ya no entra a las células de los insectos. Por eso, por más que fumiguemos, ya no los vamos a matar. Esto es una enfermedad, ¿sí? Que llega y bombardea al insecto con 180 ingredientes activos diferentes. Entonces no puede el insecto generar una resistencia contra esa maquinaria, ¿no? Porque es un ejército de genes y proteínas hacia los cuales la resistencia es bastante lenta, ¿sí? Entonces aquí les pongo, ay, perdón, ya me devolví. ¿Sí? ¿Por qué nosotros hacemos control biológico? Estos virus no se mantienen en el ambiente. Los rayos ultravioleta del sol los degradan. O sea, cero residualidad. Muy bueno, ecológicamente hablando. ¿Nos podemos comer un cóctel de estos virus? Nada nos pasa. ¿Por qué razón? ¿Por qué no nos pasa nada? Pues porque no tenemos estómago de insectos. Nuestras células, los receptores de nuestras células son completamente diferentes a individuos tan poco evolucionados, sin huesos, sin nada, como un insecto. ¿Sí? Entonces, el estómago de los humanos sí se parece al estómago de un murciélago, COVID, sí se parece al estómago de un pangolín, ¿sí? De un chimpancé o de cualquiera de estos organismos, pero no se parece al de un insecto. Insisto mucho en esto porque nosotros aplicamos nuestros productos virales en el campo para matar al gusano del maíz, al gusano del brócoli, ¿sí? Al gusano de la lechuga, los usamos. Y a veces el agricultor, ha habido agricultores que me dicen, oiga doctora, ¿y no me va a dar sida si aplico este virus? Digo, no, le va a dar sida por otras cosas, pero no aplicar por aplicar este virus, le digo. Son dos familias, son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces, sí, hago mucho énfasis porque la gente le aterra la palabra virus y solamente los pueden concebir como algo negativo. Bueno, vamos a ver el lado amable de los virus, ¿no? Bueno, esto es a nivel molecular, como se identifican, hay 4 géneros, están separados dependiendo de qué tanto se parece o qué tanto se diferencia su DNA, su material genético, ¿sí? En esto no me meto. Esta es una representación, ¿sí? De cómo, aquí están los bastoncitos que les decía, el báculo, ¿sí? Hay unos que tienen muchos, se llaman virus múltiples, hay unos que tienen uno solo por envoltura viral, se llaman simples, y hay unos que tienen un solo virión por todo el cuerpo de oclusión, y esos se llaman gránulos. Si nosotros los vemos con microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Por dentro, esta ya es la foto real tomada en el laboratorio, aquí están los múltiples, los simples y los granulitos. Y si todavía los vemos a un detalle, bueno, esto es cómo mataban, no me quiero embromar mucho con esto. ¿Por qué los insectos no desarrollan, ¿sí? Resistencia? Porque no actúan como un químico, no los podemos fumigar por arriba. El insecto se tiene que comer al virus. Esa proteína que formaba el cubito de hielo se degrada en el intestino del insecto porque hay muchas enzimas, proteasas, un pH muy alcalino que rompe toda esa proteína y los bastoncitos llegan a lo que es el estómago del insecto. Los insectos, ¿sí? En realidad son como un tubo, ¿sí? Esta parte son células muertas, el intestino, de pura quitina. Esta parte son células vivas y esta parte vuelven a ser células muertas. Entonces es un tubo, ¿sí? En cuyas células del intestino medio solamente ahí hay células vivas. Entonces los virus se tardaron como unos entre 50 y 60 años, ¿sí? Para que vean cómo a veces las afirmaciones al escopetazo de fabricaron un virus, mutaron un virus, hicieron, digo, es que no tienen idea de lo complicado que es entender el mecanismo de infección y de replicación de un virus. Tardó entre 50 y 60 años dilucidar cómo se reproducían estos virus en los insectos, porque tienen una complicación, se reproducen en estas primeras células y de estas células salen a lo que es la sangre del insecto, que se llama hemolinfa, y por la sangre, ¿sí?
El resto de los tejidos del insecto, ¿sí? Lo que son la grasita del insecto, las tráqueas, que es por donde respiran los insectos, todo eso se infecta y esa es una infección secundaria. Entonces tienen un ciclo de replicación bifásico que al principio, como no le entendíamos, atacábamos nada más al puro intestino, al puro estómago. Después entendimos que no, que había otros órganos también implicados en esa infección. Y eso es lo que nos llevamos estudiando, analizando los tejidos, sacando las proteínas de este puñito de células, sacando los genes de este otro puñito de células y vamos viendo cómo el virus camina. Es la única forma de poder utilizar o optimizar su utilización a nivel de campo. Si no, yo no podría tener el descaro de decirle a un agricultor, tenga, aplíquelo, le va a matar el gusano del maíz. No, tengo que saber que le estoy ofertando algo que con seriedad llevó más o menos la caracterización de un virus es 10 años, el promedio, para entenderle cómo está funcionando. No hemos terminado de conocer al COVID. No estamos ni cerca, ¿sí? De terminar de conocer al COVID. Primero al principio, pues en este tipo, y ustedes lo saben, que en los pulmones y en los alvéolos pulmonares se reproducía, la historia no paró ahí. El COVID está caminando. El COVID se está reproduciendo en otros tejidos secundarios también, igual que los insectos, ¿sí? Perdón por la analogía, pero por eso es que los sistemas modelos nos tienen que servir para entender, o les voy a hablar un poquito de COVID, porque estamos trabajando en eso, ¿sí? Esta es una célula, quisiera que vieran el puro núcleo de la célula, ¿sí? Una célula como de 6 micras y esto es el núcleo. Bueno, aquí está la escala, ¿sí? Esta es la parte del núcleo. Vean la cantidad de cuerpos de oclusión en una célula y los insectos no tienen una célula, ¿sí? Tienen millones de células. Por eso es que son una fábrica de producción para nosotros, para producir estos virus, ¿sí? Así se mueren los insectos cuando están infectados con los virus. Y hay una cosa interesante. Esta es una foto que nos mandó un colega de Canadá. Es un gusano de los bosques de Canadá. Este es un gusano de una solanácea, una planta parecida a las papas, y esa es una foto que yo tomé en el brócoli de un gusano muerto. Hay un comportamiento, no sé si lo observan, una V invertida, una V invertida. Bueno, ya se licuó, ya no se ve la V. Entonces, al principio creíamos que era una curiosidad, pero la ciencia, la naturaleza nos ha indicado que nada es casualidad. Pues nos pusimos a estudiar y resulta que hay una familia de proteínas que inducen este comportamiento. Le dicen, los insectos van cambiando, ¿sí? Es lo que se llama la muda, les ha tocado verlo con las mariposas. Primero son un gusano, después ya sale la palomilla, la mariposa, lo que sea, ¿no? Pues cada vez que muda, un insecto deja de comer. Entra como en un mini estado ¿cómo se llama? Hibernación, algo así. Bueno, es que es guardada toda proporción. Deja de comer. Bueno, ha coevolucionado esta familia de virus con sus insectos hospederos que los engaña y le dicen, no, tú no vas a mudar, tú estás bien sano, bien rozagante. Órale, váyase a la parte más arriba y cuélguese de las patitas de esta manera. ¿Saben cuál es la ventaja de este comportamiento? Que como los insectos quedan en las partes altas de las plantas, producen unas quitinasas muy potentes y rompen el exoesqueleto del insecto. Como no tienen huesos, están duros por fuera, es pura quitina. Entonces producen unas quitinasas que licúan de esta manera el insecto. Y si esto ocurre en las partes altas de los árboles, toda la planta se va a llenar con el inóculo viral. Cuando llega un insecto nuevo, de donde muerda, va a adquirir la infección viral. Entonces, es una estrategia evolutiva extraordinaria y tardamos añalales en entender que era propiciado por el virus, por genes expresados por el virus. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, no crean que son fáciles. Estas son las líneas celulares que tenemos en el laboratorio y también las usamos, ¿sí? Estas son derivadas de insecto, todos, las usamos, así se ve una línea celular. Estos son los cuerpos de oclusión, que rebasan la micra. Entonces, para los estudiantes es más sencillo reproducir a los virus en las líneas celulares, porque son procesos muy limpios. No tenemos restos de insecto, cutículas, patas y todo eso que nos metía ruido para purificar el virus. El grandísimo problema, ¿sí? Es que cuestan 10 veces más caro.
que reproducirlos en los insectos completos, ¿sí? Estos son algunos productos que ya existen comercializados, formulados, ¿sí? A base de estos virus. Así los aplicamos. Esta es una prueba de nosotros. Estas son plantitas de maíz, ¿sí? Y es un técnico que nos estaba ayudando, y estos son unos campos de brócoli. O sea, los asperjamos ya a nivel de campo. Cofepris tiene como unos 15 años que autorizó, ¿sí? Saben que Cofepris se mete en todo y entonces nos están supervisando así con lupa de que los científicos, porque ahora somos los malandros, sí, nosotros hay que cuidarnos a nosotros somos los que hacemos las cosas mal. Entonces estamos muy vigilados por Cofepris tarda más o menos entre 20 y 25 años el registro, la liberación de un bioinsecticida a base de estos virus. ¿Por qué? Los tenemos que probar en pájaros, en peces, en conejos, en ratas, cómo se asimilan en el suelo, que no cambien las propiedades del suelo, que no cambien la cantidad de agua absorbida por raíces de la planta, que no cambie la planta, que su raíz, sus hojas, sus flores, todo eso tenemos que hacer para registrar un bioinsecticida viral. Y créanme que es todo menos rápido y barato. Es bastante tardado hacer esto, ¿no? Entonces, esta es una foto que les quiero mostrar porque en Perú, esta la tomamos en Perú, ya no utilizan insecticidas químicos. Este es el daño que no la puse. Bueno, no, la quité. La papa queda totalmente comida por el gusano de la papa, ¿sí? Que es una palomilla. Entonces, los agricultores, ellos hacen su propio bioinsecticida, no necesitan una tecnología sofisticada, colectan al gusano de las papas y en sus casas lo infectan con el virus. Los muelen los gusanos, los liofilizan y con ese liofilizado cubren los costales de las papas cosechadas. Entonces es bastante barato tener un control de una plaga así y bastante saludable. Porque les digo, no ha habido, se descubrieron en 1532 los baculovirus. A 2024 no hay un solo caso de un insecto resistente a estos virus. Creo que ya están un poco probados, ¿verdad? De que son seguros. Una anécdota, les acabo de mostrar el gusanito que estaba todo roto, explotado. Cuando yo recién entré a hacer la maestría, inyectaba con una jeringa de insulina gusano por gusano para reproducirlos. Ya hemos mejorado, ¿verdad? Pero los estoy hablando de la prehistoria. No saquen cuentas, por favor, de cuando estaba yo en la maestría. Pero poníamos en una mesa fija, como en las mesas de laboratorio, con cinta masking, el inóculo del virus, y como los gusanos se movían un montón, los agarraba de las cabezas y de las patas y un compañero me ayudaba y los inyectaba y así nos íbamos, uno, así amplificábamos, ¿no? Al virus. Pues que me empuja un día un compañero y me encajo la jeringa de insulina, ¿sí? Entonces les digo, soy una prueba viviente de que son inocuos para el hombre. Me infecté hace chorrocientos mil años y todavía no me pudro. Entonces sí son inocuos para el hombre, ¿no? Sí. Fui cientifiquilla de India sin querer, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio de biotecnología alimentaria y vegetal? Se llama el laboratorio, que tenemos ahí en la Universidad de Guanajuato, en Irapuato. Yo no trabajo en Guanajuato, trabajo en el COPAL. ¿Sí? Allá en una universidad donde ustedes creen que no hay una universidad, que nada más se ve un rancho, ahí estamos nosotros, atrás del rancho. ¿Sí? Bueno, pues aún así, con todas las limitaciones que tiene de trabajar en una institución pública y que encima es una universidad, no un centro de investigación, ¿sí? Pues nosotros secuenciamos los genomas completos. ¿Qué es secuenciar el genoma completo? Conocer la totalidad de genes que tiene cualquier organismo, una planta, un ser humano o un insecto, ¿sí? Si ustedes quisieran, ya pueden, yo no, pero ya se puede secuenciar el genoma de cada uno de ustedes. Cuesta $1,000, ¿sí? En Corea. Yo mando esto a Corea porque me sale 10 veces más barato que hacerlo en México y ellos ya nos dan el genoma. Ya te dicen, tienes 25,034 genes. 10 son para la diabetes, 15 para la hipertensión. No te va a dar Alzheimer, no tienes ninguno. Ya podemos conocer con esa precisión, ¿sí? ¿Qué tenemos en nuestro DNA? Cada organismo vivo. Pues hacemos lo propio, ¿sí? Con los sistemas de los virus. Y esto ha hecho que nosotros podamos utilizar a los baculovirus
ya no como agentes de control para matar insectos, sino para producir vacunas. Los usamos como unos vectores porque son seguros para el ser humano. Cuando sale el COVID, ¿sí? Nos habla el gobierno federal a los que teníamos dos cosas, que habíamos hecho biología molecular de virus y que teníamos termocicladores. ¿Qué es esto? Las máquinas para hacer el PCR. ¿Alguien se hizo una prueba del COVID? Cuando hubo COVID, ¿se acuerdan? Cuando nos metieron un cotonete, pero ay, Dios mío, que te querías morir. Pues esa es la base del PCR, que era tomarte en la mucosa, ¿sí? Restos de DNA del COVID. Esa máquina lo que hace, si tú tienes una partícula viral, la máquina en 3 horas te hace 2.080.000 copias del DNA de esa partícula viral. Entonces el laboratorio te decía, tiene COVID porque salió una rayita de DNA, no tiene COVID porque no tenía ninguna partícula. ¿Sí? No puede detectar las técnicas normales poquito virus, pero el PCR, una partícula de virus y te lo detecta en cualquier tejido vivo. Pues hacemos mucho eso, usamos mucho eso, ¿sí? ¿Qué encontramos nosotros con los baculovirus? Encontramos que tienen una cápside con forma de bastón, que ustedes la pueden ver aquí, pero esa cápside no reconoce el DNA. Eso es lo que me gustaría hacer mucho. Nunca he visto cómo se empaqueta el DNA adentro de la cápsula. La capsulita esta tiene 250, ay, perdón. ¿Dónde me quedó el bastoncito? Creo que me estoy, no, ya me adelanté. Ah, acá, ¿sí? Esta capsulita mide 250 nanómetros de largo y más o menos entre 50 y 60 nanómetros de ancho. Cada capsulita, ¿sí? Tiene una molécula de DNA de doble cadena, la doble hélice normal, que es el DNA, pero se superenrolla para acomodarse adentro de la cápsula. Entonces, si uno le quiere meter un gen extra a ese DNA, el virus no lo detecta como algo extraño. Y eso es lo que aprovechamos para producir vacunas. Hace muchos años, trabajando con el doctor Rafael Rivera y en Simvestab, él también trabaja con virus, pero él trabaja con virus de plantas. Y dice, oye, fíjate que no puedo detectar cuando inicia la infección en el chile. Si alguna vez observan, cuando las plantas están enfermas con un virus, se enrollan las hojas. Si tienen manchitas es un hongo, pero si se enrollan, son virus. ¿Sí? Y aparte tienen manchitas. Entonces dice, no pueden los agricultores detectarlo y hay una pérdida económica muy fuerte por el virus del jaspeado del chile, una cosa así se llamaba su virus. Yo no soy fitopatóloga, yo no trabajaba con virus de plantas. Entonces dice, no puedo hacer un kit para detectarlo porque la proteína de la cápside, la casita del virus, es muy poco inmunogénica y se produce en picogramos. Entonces no podemos inmunizar conejos y sacar anticuerpos, no hay manera. Entonces sacamos el gen de la proteína de ese virus y lo metimos al DNA de nuestros baculovirus. Los acomodamos. Cada vez que el virus se reproducía o se replicaba, ¿sí? Dicen que los biólogos se ríen de nosotros, los físicos, los matemáticos, dice, nada más en biología multiplicarse y dividirse es lo mismo. ¿Sí? En el caso de los virus decimos se multiplican, se dividen, se reproducen. No es correcto decir que se reproducen, porque reproducirse viene de la fusión de dos gametos diferentes, un óvulo y un espermatozoide, y los virus no tienen esas estructuras. Entonces, lo correcto es decir se multiplican o se amplifican o se dividen. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros metemos un gen en este bastoncito, no lo detecta. Y esos bastoncitos, usamos una técnica, no sé si aquí alcanzan a observar, así mantenemos las líneas celulares. Creo que por aquí escuché que alguien mantenía líneas celulares. Ajá, sí. Pues, sabe, doctora, los medios de cultivo para las líneas celulares son carísimos, ¿sí? Nosotros no trabajamos con CO2 porque son líneas de insectos, no de mamíferos, que todavía son un poquito más costosas su mantenimiento, ¿sí? Las tenemos en una campanita de flujo laminar normal. Les decía yo cuando me preguntaban, unos colegas allá franceses, decía, ¿y tu laboratorio qué es? ¿C1, C2, C3 o C4? Y le digo,
Ese nada, no tenemos ninguna seguridad. Sí, les digo nada, es una vil campana de flujo laminar, ¿no? Entonces, este sistema nosotros lo podemos manejar muy fácilmente porque conocemos ya que todos los procesos que pueden ocurrir en una célula de mamíferos ocurren también en una célula de insectos. Entonces, es un sistema que nos funciona mucho, ¿sí? Muy rápidamente metemos primero en un plásmido, es un pedazo de DNA que acarrea el gen que ustedes quieran. El gen de la insulina humana se produce en baculovirus. La primera vacuna contra el virus del SIDA se produce en baculovirus. La primera vacuna contra el virus del papiloma humano se produce en células de insecto también. Entonces es un sistema en este momento a nivel mundial, ¿sí? Muy utilizado, el más utilizado para producir genes de otras cosas, pero en las células de los insectos. ¿Sí? La insulina no era suficiente para todos los insulinos dependientes del mundo. A la hora de meterse en este sistema, el sistema normal sacaban, no sé, 1 miligramo cuando mucho, 1 microgramo, perdón. En este sistema sacamos 10 miligramos por litro de proteína de insulina, ¿no? Entonces, es un sistema bastante eficiente. Tenemos que usarlo en las líneas celulares que les mostré, porque ahí metemos el DNA, ¿sí? Por unas técnicas que se llaman de transfección, metemos el DNA y se replica y se producen virus, pero a la vez se produce esa proteína que a ti te está interesando expresar. Entonces, eso es un ejemplo muy rapidito de todas las vacunas que se han producido en este sistema. No me voy a tardar, ¿sí? Este es el sueño de mi vida, tener una Baculo Workstation. Creo que me voy a morir sin cumplir el sueño porque esta cosa vale como 30 millones de pesos y con así te da, si bien te va a 200,000 y las unis te dan 10,000 pesos y con eso haz las cosas. Entonces creo que no voy a tener la Baculo Workstation, ¿sí? Aquí está el sistema de qué aplicaciones ha tenido. Industria farmacéutica, terapia génica, diagnóstico molecular, muchas aplicaciones. Pruebas de paternidad también se pueden hacer en esto. Una listita, sí, también de todo este sistema de todos los ejemplos, virus de papiloma que les había dicho, todas las vacunas contra los virus de hepatitis no vienen de otro lado, vienen de un sistema de expresión con baculovirus también. Entonces, si se fija, pues no son malos. En 3 minutos que ya me dijo el doctor que me quedan, ¿sí? Les voy a decir qué hemos hecho nosotros, ¿sí? Esto fue mi tesis de doctorado del año del caldo, ¿sí? No saquen cuentas, por favor, ¿sí? Hicimos un virus recombinante que mataba, este es un insecto muerto con un virus normal y este es un insecto muerto con un virus que tenía un gen de una toxina de alacrán. Y me van a decir, ¿cómo? ¿Sí? Las toxinas. Las toxinas de alacranes hay que caracterizarlas, son neurotoxinas, buscando que no sean las toxinas que pican al humano. Sí, de los alacranes, perdón, especies de alacranes que pican al humano, porque eso no nos lo permiten trabajar con eso. Ahí están mis cuerpos de oclusión recombinantes que no diferían mucho. El trabajo con Rafa Rivera que les comentaba, ya hay un kit que se le regala a los agricultores por parte del gobierno del estado de Guanajuato para que detecten en plantas de Chile la presencia de ese virus fitopatógeno, pero producido en el sistema de baculovirus. Este trabajo metimos también otra toxina de un alacrán para que se muriera muy rápido. Por ahí me enseñó el doctor un microscopio de fluorescencia. Pues hacemos mucho microscopía de fluorescencia porque le ponemos, para seguir la infección, le ponemos genes marcadores que fluorescen, ¿sí? Genes de anémonas de mar. Se los metemos al DNA de los virus y por ahí podemos seguir dónde anda en los tejidos de los insectos, dónde se está replicando el virus, pues mediante microscopía de fluorescencia, ¿sí? Bueno, hemos secuenciado los genomas completos. ¿Se fijan cómo esto yo les digo que tiene forma de pastilla Bic? ¿Sí? Hemos encontrado muchas cepas nuevas de virus que estamos caracterizando. Y lo más reciente, ¿sí? Lo más reciente, cuando viene esta emergencia sanitaria, y que a los que trabajamos con virus nos dicen, estén listos porque a lo mejor les vamos a pedir sus laboratorios para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Si tienes PCR, si sabes sacarle DNA a un virus y tienes las herramientas para hacer enzimas y todo para hacer PCRs, te va a tocar. Es parte de tu obligación como científica pública y lo haces. Y pues ahí estábamos a la expectativa. Nunca nos mandaron a hacer nada, pero bueno. Es más, las vacunas las dejaban en el sol, les dije como 1 millón de veces, son vacunas a base de RNA. El RNA se degrada en 3 patadas
No lo pueden tener ahí. Las vacunas se perdieron las cadenas del frío todas las veces que ustedes se puedan imaginar y más. Sí, realmente hubo muchas cosas ahí extrañas. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Unos colegas que eran colegas en Wuhan, en la provincia de China, donde surge el virus, nos mandan un gen, ¿sí? Un gen, este que está aquí en azulito, que era el gen de la spike. Si vieron fotos del coronavirus, tenía como unas espículas. Pues esas espículas eran producidas por una proteína que se llama proteína S. Ese gen para esa proteína nos lo mandaron en un vector y nosotros, ¿sí? Hicimos un baculovirus recombinante. Esta es toda la ristra de vacunas, porque todavía me dicen que por qué sigo trabajando con eso si ya hasta la Pfizer, la AstraZeneca, la CanSino, digo, sí, pero ¿en qué variante de COVID vamos? Esa primera vacuna fue contra las primeras variantes. ¿Sí? Contra estas, no. Ya no nos está matando a los niveles que nos mataba el COVID. Eso no quiere decir que hayamos resuelto el problema del COVID. ¿Sí? Tenemos que ir entendiendo cada variante y esa es nuestra chamba. Vemos qué le cambió. Ah, le cambió este aminoácido en la spike a esta variante. Y con eso, en lugar de pegarse a las células de los pulmones, ya se puede pegar a las células del riñón. Y lo peor, a la cabeza. Está llegando a las células cerebrales y ahí se está replicando. Entonces, ese es nuestro trabajo. No vamos a terminar de entender el COVID ni mañana ni pasado mañana. Les explico que si para un virus de insecto a mí me lleva 20 años a entenderle cómo funciona, olvídense para un virus humano. O sea, son más chiquitos, eso sí, tenemos esa ventaja. Pues en nuestro laboratorio, ¿qué hicimos? En un minuto, doctor, para ya acabar. ¿Sí? Estuvimos trabajando en nuestras células de insectos y metimos, ¿sí? Bueno, estas son secuencias de los genes. Acá estaba nada más para mostrarles al COVID y estuvimos trabajando con la proteína rosita. No podemos trabajar con el virus completo por obvias razones. Trabajamos con un segmento del virus nada más. No sé si entienden también la filosofía de la vacuna del COVID. ¿Qué nos inyectaron? ¿Qué nos pusieron? ¿Sí? Nos pusieron un pedacito de RNA, no nos metieron una proteína, no nos metieron la casita vacía que de los virus atenuados, que es el sistema tradicional de una vacuna. Eso tarda entre 5 y 10 años para poderse hacer. Cuando dijeron que la vacuna del COVID salió rápido, ¿sí? Y que estaba mal, no. Si uno tiene dinero y si uno tiene 10 billones de dólares, sí puede sacar una vacuna en 3 o 4 meses. Pero si uno tiene 150,000 pesos, pues vas a tardar 35 años en sacar una vacuna contra el COVID, ¿verdad? La diferencia es el dinero, ¿sí? Toda la parte técnica nosotros la manejamos ahí en la adhesiva, ahí atrás de un rancho, esa parte técnica la podemos hacer. ¿Por qué no avanzo la vacuna del COVID? Porque no tengo dinero para hacer las pruebas ya en mamíferos. Tenemos nada más se los digo muy rápidamente, este gen nos los mandaron de la Universidad de California en San Francisco y lo que nosotros hicimos es meterlo al DNA del baculovirus. Aquí en estas rayitas comprobábamos que ella estaba, transfectábamos líneas celulares de insectos y logramos sacar, ¿sí? Bueno, esas son fotos de las células. Aquí estábamos viendo también con fluorescencia para poder distinguir por qué le pusimos junto a la proteína del COVID, le pegamos una proteína que florece. Entonces, cuando las células florezcan, sabemos que ahí va a estar también la proteína del COVID expresándose. Entonces, ya con unas puntas especiales, colectamos bajo el microscopio estos grupos de células y de ahí aislar el virus recombinante. Entonces, esos son los insectos abiertos, también unos vistos con fluorescencia, porque teníamos que seleccionar los pedacitos de tejidos donde existiera esa fluorescencia. Si nosotros no ponemos un gen marcador, no podemos saber en toda la cantidad de células que tienen los insectos en qué localización puntual se estaba expresando ese virus, porque eso significa, ¿sí? Que de todo el insecto yo lo puedo moler y purificar la proteína del COVID. Y efectivamente eso hicimos. Esto que está encerrado aquí es la proteína del COVID, observada por electroforesis. Y estas bandas las cortamos, les quitamos toda la poliacrilamida y estamos inyectando ratones. Esos ratones estamos esperando que produzcan anticuerpos. ¿Sí? Estoy en esta etapa, fue para que me alcanzó porque me dieron 150,000 pesos para producir una vacuna contra el COVID. Entonces no pude competir con Pfizer y con AstraZeneca y con todos esos, que nada más tenían como 10 o 20 billones de dólares.
Y pero bueno, ahí estamos detenidos, estamos esperando a ver si nos autorizan lo que sea, al menos para comprar ratones y producir anticuerpos. Ya la parte de probarlo en humanos, pues va a estar más cañón, ¿verdad? Esa sí no me comprometo porque ahí es donde se usan los billones que no tengo. Este es mi grupo de trabajo ahí en el Copal, pues chicos muy entusiastas, licenciatura, maestría y doctorado, que son los que estamos trabajando, pues hasta donde nuestras finanzas, lo permiten. Pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, y abrimos la sesión de preguntas. Por aquí pido unas manos. Muchas gracias, doctora, por la plática. Me gustó mucho y creo que ya me permitió entender un poco más de los virus. Bueno, nos comentó que trabaja con virus en insectos. No sé si nos pueda platicar un poco del dengue. Sí, y la otra, pasó muy rápido la transparencia, pero entendí que había vacunas contra el cáncer o algunos tipos de cáncer. No sé. Ah, ya. Gracias. En el 2020. Gracias. ¿Sí? Antes, si uno ubicaba en un cromosoma, aquí hay 2 genes para cáncer, aquí hay 2 genes para Alzheimer, acá hay 3 genes para Parkinson. Los podíamos identificar en los cromosomas, pero lo que no podíamos era quitarlos de los cromosomas. Entonces, con esa técnica de CRISPR-Cas, son unas tijeras moleculares, ya se puede uno dirigir con un RNA guía. Esa es la teoría. Están trabajando fuertemente, pero se supone que ya podemos cortar genes malos de un organismo, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo en baculovirus, de las familias de proteínas, hay más de 100 cánceres diferentes. Decir, combatimos el cáncer descubriendo 3 proteínas va a ser imposible. Cáncer de colon tiene un tipo de genes, cáncer de próstata es otro, cáncer de seno son otras. Entonces, vamos entendiendo en grupos de familias de proteínas las que propician cada tipo de cáncer. Entonces, en un tipo de cáncer, sobre todo en el de seno, ya están identificadas al menos 3 proteínas. Esas 3 proteínas en el sistema de baculovirus se está metiendo el gen al revés. Si usted tiene el DNA de esta manera y llega el gen al revés, ¿sí? Y ya no lo puede leer el ribosoma y ya no forma la proteína cancerígena. Eso se llama silenciamiento de genes y es lo que estamos haciendo en el sistema de baculovirus. Perdón, sí, son muchísimas cosas para poderlo presentar así todo. Y en el caso del dengue, el problema con el dengue es que tenemos que eliminar al vector y tenemos un problema de salud muy grave. El vector es un mosquito, ¿sí? Que se llama Culex Aedes aegypti, ¿sí? Porque Culex fasciatus causa el paludismo, es otro mosquito. El problema es que no nos están aceptando las estrategias biológicas. Ya fuimos con la Secretaría de Salud, tenemos que matar al mosquito. Lo que nos pica no son los machos, son las mosquitas hembras y nos pican porque con esa sangre alimentan a sus huevecillos que tienen adentro. Entonces, necesitamos eliminar el vector. El virus solo, el dengue no entra a nosotros solo. Tiene que ser a través de la picadura del mosquito. Entonces, tenemos una bacteria, se llama Bacillus sphaericus, que mata a ese mosquito específicamente. No le mata al del paludismo y no le mata a otra especie, al del dengue. No quieren asperjar con esa bacteria. Porque ya tienen los contratos para fumigar. Ya ven que nos rocían en las casas con esa fumigación a las 11, 12 de la noche, que tienen contratos a 10 años y que no pueden quitar ya las compras de los productos químicos para matar al mosquito. En esos estamos. ¿Qué tal? Gracias. Muy buena plática. Pregunta filosófica. Desde el punto de vista evolutivo, todo esto que estamos haciendo, los humanos, es contra la evolución, ciertamente, ¿no? ¿Alguien se ha puesto a pensar dónde nos va a dar la patada por el trasero? ¿La evolución? Le voy a decir lo que decía mi maestra de biología en evolución. Decía, es que yo no creo, había compañeras que decían, es que yo no creo
que la evolución exista. Entonces nos hacía esta prueba. Voy a agarrar el cañón. Dice, agarra esta pluma, ¿sí? Con 4 dedos. Agarra esta pluma con 5 dedos, ¿sí? ¿Cómo la agarras mejor? Así, tener un dedo pulgar prensible es una evidencia de la evolución, creamos en ella o no, ¿sí? Los primates actuales, los orangutanes, chimpancés, si observan ustedes, no utilizan el dedo pulgar, no pueden, ¿sale? Nada más pueden asir objetos, por eso no pueden fabricar una casa, una vivienda, una ropa, ¿sí? Y en esos, aunque perdón, estoy ante una comunidad científica, aunque no quieran, pues tenemos el 99% de DNA que compartimos con ellos, pero no hay que preocuparse mucho, no es que seamos changos, ¿sí? Tenemos un 1% de DNA que es lo que ellos no tienen y que nunca van a tener y que ahí está el raciocinio, la conciencia y toda esa parte humana que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si nos metemos, doctor, con el asunto de la evolución, una de las críticas muy fuertes y aceptada que tenemos, los que trabajamos en biología molecular, nos dicen, es que ustedes están jugando a ser Dios. Están sacando gen de un lado, metiendo un gen al otro lado, están biológicamente rompiendo la barrera de la especie. ¿Sí? Un concepto de especie, individuos capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. Nosotros estamos sacando un gen de una bacteria y metiéndole un virus. Un gen de una planta y metiéndole una bacteria. Entiendo. Entonces, una de las cosas por las que nos regulan tanto es precisamente para no llegar a estas consecuencias que pueden ser fatales para la humanidad. ¿Sí? Entonces, somos muy exigidos y lo he de decir, le voy a dar la razón a CONACYT, somos un poco criminales porque en México está prohibido clonar cosas. Yo estoy muy tranquila porque antes de que me metan al bote a mí van a meter a todos Sinvesta primero. Entonces dije yo, ya huyo yo en el tiempo que están capturando a los de Sinvesta, yo alcanzo a huir, ¿no? No hay problema, ¿no? Está prohibido precisamente porque todos estos huecos, pero le voy a poner un ejemplo y perdón de que me vaya a este otro extremo. A mí me llamó mucho la atención que ahora cuando nos ponían la vacuna contra el COVID, hasta bullying se hacía la gente. ¿A ti cuál te pusieron? Ay, la Cancino. Ay, qué naco. A mí sí me pusieron la Pfizer o la Moderna. Nos hacíamos bullying con la vacuna. Y yo decía, Dios mío, pero no se dan cuenta que vacunarse con lo que sea es mejor que no vacunarse. O sea, no entendía yo esta parte, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter con los que sean antivacunas, ¿eh? Respeto los puntos de vista de todo esto, pero bueno, eso me daba mucha risa. Pero una de las cosas que pasaba a la hora que una genera esto, la primer crítica, dicen, la vacuna contra el COVID salió muy rápido. Doctor, la doctora húngara la corrieron de Hungría, la corrieron de Francia y terminó porque se casó con un estadounidense y fundaron la empresa que generó la vacuna esta de Pfizer, la vacuna, ese famoso, pero ella tenía 28 años trabajando con cómo funcionaban esos pedacitos de RNA y si podían servir para que las personas se inmunizaran. 25 años de fracaso, porque cuando ella inyectaba pedazos de RNA, el cuerpo reconocía como material genético extraño y lo rompía. Entonces nunca se podía ir ese pedacito a formar una proteína y nunca había anticuerpos. Cuando ella lo logra, vamos a ser bien honestos, ella contribuye, creo, con la humanidad de una forma majestuosa con esa vacuna. ¿Qué nos pasaba cuando nos inyectaban? Se nos hacía una bola o a veces no podíamos mover el brazo porque el cuerpo tiene una respuesta inflamatoria a ese agente extraño y por eso nos dolía. Pero ella no lo sacó en los 3 o 4 meses o en el año del COVID. Ella llevaba su vida dedicada a viendo efectos secundarios de eso. Y así es en biología molecular. ¿Sí? Una planta transgénica, podremos yo no he hecho plantas transgénicas ni voy a hacer plantas transgénicas porque no trabajo con eso, pero una planta transgénica lleva para la liberación entre 25 y 30 años para eso. Somos seres humanos y se nos pueden escapar cosas, ¿sí? Y ha habido que han hecho plantas transgénicas transformado en un tabaco, que dijeron, el tabaco no le sirve a nadie, nada más los droga y que no sé qué. Si hay una mutación, pues ya. Y cuando le metieron un gen extraño, la hojotota, el tabaco tiene una hoja gigante y ahora salió una hojita así. Le pegaron al sistema de morfogénesis de una planta y hay que devolverse a ver qué pasó ahí. ¿Sí?
No tantos, no tantos, no, recuerden, como homínidos, ¿sí? Nos van moviendo cada vez, como homínido llevamos 6,000, como vida en general, no, tenemos 3,500 millones, doctor. Ujú. Sí, el Big Bang fue hace 13,000 millones de años, la Tierra se formó hace 4,500 millones de años y la primera bacteria se detectó hace 3,500 millones de años. Como vida, desde que hay una bacteria, ya hay vida. No, hombre, el Homo sapiens sí tiene bien poquito, ¿sí? Apenas tenemos 3,000, que nos ponen 3,000, bueno, ya se recorrieron un poquito, pero somos, y aparte también nos vamos a extinguir. Como hubo Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertales, va a desaparecer Homo sapiens y ahora va a ser Homo internensis o tiktokensis. Yo no sé en qué se va a convertir. Homo pejensis, exacto. O sea, también es triste, pero biológicamente hablando, ese es el destino de todas las especies, la extinción. Y cada vez que dicen, vamos a extinguir el planeta, sorry, my friends, no, el planeta va a seguir jalando. Y cuando no haya hombres, ¿sí? Van a haber otros animales, otras plantas. Lo único que no va a haber es Homo sapiens, pero habrá otro Homo, como hubo otros Homos. Habrá insectos, sí, que están junto con los dinosaurios y no los podemos extinguir con nada. Sí. Ok, pues otra pregunta, la última pregunta. ¿O hay más? Oh, Es- Gracias por la plática. Aprendí también mucho de todo lo que comentaste. En todas las tecnologías siempre se dice lo bonito, ¿no? Pero pocas veces decimos en una plática, pero los contras, ¿no? Lo mismo sucede en todo lo que hacemos en el CEO. Presentamos lo bonito, pero por ejemplo en las nanotecnologías no decimos todo lo terrible que puede suceder. Acá no sé si puedas comentar las desventajas. Por ejemplo, en un plantío, si tú echas estos virus, pues se van a morir todos los insectos, pero hay insectos buenos también, ¿no? Bueno, supongo que puede ser dirigido, selectivo. Pero no sé, en artrópodos, en arañas, o sea, no sé si la biología sea diferente que los insectos. Y pues absolutamente válida. Hice un comentario yo cuando inicié la charla que no puedo yo trabajar con todas las familias de virus que existen. La primera regla es que tienen que ser virus que nunca se hayan encontrado infectando otra cosa que no sea y el insecto que tú quieres matar. Porque si tu virus te mata la mariposa monarca o te mata una abeja, ¿sí? Ahí te tienen el producto, ¿sí? Entonces, su servidora, cuando nosotros registramos un producto, salió más o menos en 1995 y el año pasado, 2023, nos acaban de autorizar la liberación del producto. De esos años nos llevó hacer bioensayos, se llaman, colectábamos larvitas de mariposa monarca y lo probábamos con el virus y ver si se moría. Moscas, pajaritos, ratas de campo, depredadores y parasitoides, las avispas, también todo eso, tuvimos que mostrarle al organismo, bueno, lo registramos en la FDA en Estados Unidos y a ellos les tuvimos que demostrar como en unos 20 años que nos llevó, que no mataba insectos benéficos, la residualidad, tenemos que colectar muestras de suelo y de esa muestra de suelo sacar DNA total del suelo y demostrar que no estaba el DNA que correspondía a los virus. Y la última prueba, el último filtro que hay que pasar es que la especificidad no se altere, ¿sí? ¿Qué nos pasó con el COVID? Se alteró la especificidad. Un virus que era de murciélagos pasó a un hospedero alternativo como el hombre, pero ahí fue porque mutó la spike, la proteína. Hay que estudiar las 140 proteínas que tienen. Nosotros hacemos experimentos para estudiar la tasa de mutagénesis de cada una de ellas y decirle al organismo que registra, esta tiene un 5%, esta tiene un tanto por ciento, esta tiene, y ellos deciden si esos porcentajes son confiables para concluir que no hay un salto de especie factible en los, y aparte hay que hacer la estimación en cuántos años. En el DNA hay una cosa, no es pornografía, se llaman hot point. ¿Sí? Los puntos calientes en el DNA son las zonas que de acuerdo a las secuencias de letras pueden sufrir una mutación.
¿sí? Y por eso hay que secuenciar primero los genomas y sacamos todo el acomodo de letras, es el rompecabezas de todas las letras y vemos cuántos hot point hay. También la norma dice que si rebasas tantos hot point, el virus no puede ser aplicado en el campo. Sí, sí, sí hay esos candados. Es verdad que nada está escrito en piedra y que precisamente cuando trabajamos con organismos vivos, eso es les decía yo a los matemáticos, ¿sí? 2 más 2, pues siempre van a ser 4 y no hay mucho pierde. Pero cómo se va a comportar un virus no es algo que yo pueda predecir el 100% del tiempo. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo y ni siquiera decir con un 100%, ustedes saben que en ciencia eso no existe. Tú tienes que poner con un 99.9999%, este virus no va a mutar en 100 años o en tanto, ¿no? Pero sí, hay mucha preocupación para que esto no salte a hospederos alternativos, para que la planta no sufra un daño, para que no nos vayamos a intoxicar con algo a la hora de consumir el elote, el fruto, el brócoli o lo que sea que nos estemos comiendo y que hay un efecto secundario. ¿Sí? Por eso le decía yo que es imposible liberar esto en un año o en 5. Son muchos los estudios que nos piden y bajita la mano son como 20. Ujú. Sí. Sí. Bueno, a ver, Alfredo, y luego vamos a darle oportunidad a Aguascalientes. Gracias. Hola, ¿qué tal, doctora Cristina? Muchas gracias por su interesante charla. Yo quisiera preguntarle algo muy básico sobre virus. A ver si que disculpen la ignorancia en el tema, pero me llama mucho la atención o me hace pensar el hecho de que, por ejemplo, hemos escuchado a personas que dicen que con el sol, por ejemplo, se puede activar un virus, por ejemplo, los fogazos que a veces nos salen, ¿no? El fuego labial. Digo, es lo que uno escucha, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto un virus puede activarse? A lo mejor, no sé, con la radiación ultravioleta del sol o algún tipo de longitud de onda del sol o algún otro factor ambiental. Y si nosotros tenemos virus en el cuerpo que no nos hacen daño, que incluso necesitamos y que por alguna razón a lo mejor podrían activarse en algún dado momento de nuestra vida, si nos pudiera contar un poquito al respecto, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, esos son lo que nosotros en biología le decimos virus latentes, ¿sí? Uno de ellos son los fogazos, que es un tipo de virus de herpes, ¿sí? Ay, no me acuerdo de la familia de virus que lo causan. Para no echar una mentira del nombre de la familia. ¿Qué sucede con esos virus? Más ahí sí no es el efecto del sol. Ahí es tu sistema inmune. Cuando un sistema inmune se deprime, ¿qué es que se deprima? Te da una gripa, se deprime tu sistema inmune, traes una infección, se deprime tu sistema inmune y ahí los anticuerpos bajan, ¿sí? Su mecanismo, su forma de trabajar. Y es cuando los virus que tenemos latentes se pueden manifestar. En el caso de los fogazos es así. Una triste noticia que le tengo es que una vez que entra un virus al cuerpo, desafortunadamente no lo podemos eliminar con nada. Una bacteria la eliminamos con antibiótico, un hongo lo eliminamos con un fungicida, pero un virus no hay viricidas. Hay paliativos, ¿sí? Para mitigar los efectos patológicos que causan virus, pero nada elimina un virus. Solo se puede salir. En el caso de los virus del herpes, no salen del cuerpo. Una vez que ya los tienes, permanecen toda tu vida contigo. La buena noticia es que nunca te van a matar, porque nada más se van a manifestar. Los virus se dividen en altamente letales y altamente transmisibles o altamente transmitibles y poco letales. El COVID empezó con las dos cosas, ¿sí? Altamente transmisible y altamente letal. Ahorita con las vacunas se quedó estacionado, ¿sí? En altamente transmisible, pero ya no es altamente letal, ¿sí? ¿Qué otra me preguntaba y lo del sol? En el caso de los virus que quedan expuestos a la luz ultravioleta del sol, le puedo garantizar que más que activarlos, se desactivan, porque los virus están hechos de material genético y tanto el RNA como el DNA, en presencia de la luz ultravioleta del sol, se separan las bases nitrogenadas y ya no es viable, o sea, pierden o dejan de ser infectivos ante eso. ¿Sí? Uh-huh. En Aguascalientes sí nos escuchan, no sé si alguien tenga alguna pregunta por allá. Hola Luis Armando, buenas tardes. Muchas gracias doctora por la pregunta y gracias también por cedernos la palabra. Aquí Un Katy poquito tiene más una fuerte, Carlos. sí, perdón, es que no, nuestro audio no funciona muy bien, pero
Katy tiene una pregunta, se las paso. Hola doctora, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Tengo una pregunta respecto ahorita que estaba hablando de cómo eliminar los virus mediante procesos con luz. Si sabe algo sobre los hallazgos que se tuvieron respecto a la eliminación del papiloma humano en cervix con fototerapia, cómo ha ido eso. Y bueno, yo ya no he escuchado más sobre eso, si usted tiene algún dato. Muchas gracias por la pregunta. Sí, mire, tengo, ¿dónde sé? Ok, tengo poco conocimiento de los virus humanos porque me he especializado en los virus de insecto y son pues completamente diferentes. Lo que sí sé, en el caso del virus del papiloma humano, me suena totalmente lógico que con ese tipo de terapias fotogénicas, creo que le llamó, sería el mismo principio. Todas las terapias fotogénicas en el caso de virus, como solamente tienen una cubiertita, que es la proteína de la cápside, es muy fácil. De hecho, es el principio de las vacunas atenuadas, eliminar el DNA. No eliminamos con luz proteínas, no podemos, pero sí podemos desarticular el DNA o el RNA con luz, porque rompemos esa estructura de doble hélice que tiene el DNA y en el caso de los virus es la clave para que dejen de ser infectivos. Las vacunas normales, lo que antes nos inyectaban, no nos inyectaban RNA, nos metían las casitas vacías y era precisamente con luz que se inactivaba. Una de las razones por las que yo, voy a decirlo, a veces desconfío, doctor, son las partes negativas. A veces desconfío de un virus bien atenuado. Sí, yo por eso les hago PCR. O sea, ¿qué es eso de un virus bien atenuado? Si tú sacas una vacuna muy al vapor, ¿sí? Puedes estar enfermando a la persona porque no eliminaste todo el DNA que estaba dentro. Entonces, en este caso, lo que se tiene una prueba de control de calidad antes de liberar una vacuna, cada lote de vacunas que uno saca, uno tiene que hacer una prueba de PCR de ese lote. Si no amplifica ningún fragmento de DNA o RNA, la vacuna se libera. Si amplifica de una cantidad bestial de virus un poquitito de material genético, toda la vacuna se tiene que desechar porque vamos a enfermar a las personas en lugar de curarlas. ¿Sí? Bueno, tenemos espacio para una pregunta. A ver, por ahí veía yo más brazos. Lo voy a dejar estar ahí porque está más cerca. Muchas gracias por su presentación, doctora. Me pareció muy interesante y me pareció escuchar que mencionó que las nuevas variantes de COVID se estaban pegando al cerebro. ¿Podría hablar un poquito más respecto a eso? No, no está comprobado todavía. Se cree que está cambiando de especificidad de tejido y están conectando a aquellas personas nada más. ¿Cómo es el estudio serio? Tienes que analizar a las personas que padecieron COVID, ¿sí? Y que ahora están mostrando pérdida de memoria, aspectos cognitivos que están fallando. No la pérdida de memoria que tenemos normalmente porque nos hacemos viejitos, eso ya es otra cosa, ¿sí? Porque a toda mí ya se me olvida todo también. Entonces, y yo nunca tuve COVID. Casualmente, como que dijo, no, esta trabajo con virus, con esta no entro, ¿verdad? Pero yo estaba de año sabático en Francia, entonces yo mis 3 vacunas me las puse allá. Y nunca me dio COVID. Conviví con gente de 1 metro que tuvo COVID y o no sé. Entonces yo me ofrezco de caso de estudio porque es raro que habiendo estado tan en contacto con personas que tuviesen, que presentaban COVID, no lo haya tenido, ¿no? Pero bueno, lo que están argumentando es que parece ser que uno de los tejidos secundarios pueden ser ciertas zonas del cerebro, pero no lo han demostrado científicamente. Y recordemos que en ciencia, hacer una afirmación sin haber aplicado el método científico, sin haber obtenido la evidencia, no se vale. Sí, es como la abducción de los ovnis y los extraterrestres. O sea, está chido que ojalá como bióloga me gustaría mucho que se demostrara que hay vida en otra parte, lo amaría. Es más, creo que la hay. La cuestión es que la evidencia científica de que la hay, no la han presentado. Hay por ahí una fotito de que en Marte había una bacteria, pero esa cosa puede ser lo que sea, no necesariamente una bacteria. Bueno, pues
Muchas gracias, Cristina. Yo creo que se merece un excelente aplauso. Y bueno, también una constancia, desde luego, por este gran esfuerzo de visitarnos, enseñarnos algo nuevo. Creo que ha sido uno de los seminarios más concurridos y aplaudidos. Y pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.